Muchas gracias por la atención, muy buenas tardes. Agradecer también a las autoridades de la facultad por esta invitación, en especial al señor decano, el arquitecto Edgar López Pasos. Eh, pues sí, debido pues, a las limitaciones de tiempo, voy a entrar directamente en materia. No sé si pueda verse la presentación. Gracias. Pues tal como nos comentara el arquitecto Carlos Valladares, pues esta primera conferencia trata de un periodo bastante amplio de tiempo que va desde fines del siglo XVIII hasta casi fines del siglo XX. Está organizada por corrientes o estilos arquitectónicos. Si bien es cierto, es usual pues, para hablar de historia de la arquitectura, introducir periodos histórico-políticos, pero sucede que la arquitectura tiene sus propios periodos, entonces nos vamos a tener a este último criterio, que son los estilos. Vamos a ir desde el clasicismo a inicios del siglo XIX hasta el expresionismo, casi hasta fines del siglo XX. Esta plática pues abarca un tema muy amplio en poco tiempo, por lo que eh, nos vamos a centrar en algunas obras dentro de los estilos. Las obras seleccionadas corresponden a tener una mayor calidad, originalidad y belleza arquitectónica, y algunas otras por su relevancia histórica, ¿verdad? Aspectos como determinantes y condicionantes tecnológicas, políticas, ambientales, pues no van a ser abordadas en esta oportunidad por las limitaciones de tiempo. Aquí podemos ver rápidamente los contenidos, el estilo barroco y el clasicismo, el neoclasicismo y el historicismo nacionalista con las vertientes neocolonial y neomaya, el Art Nouveau, el Art Deco y finalmente las distintas corrientes del movimiento moderno, como el funcionalismo, el estilo internacional, el brutalismo, el organicismo y el expresionismo. Eh, Vamos a introducir un tema que no está dentro de este periodo histórico, pero como comentábamos, pues los estilos a veces coexisten, a veces se contraponen, se traslapan, es decir, hay fuerzas de tensión entre los estilos para que surjan, se agotan, coexistan. En ese sentido, vamos a introducir algunas imágenes y breves comentarios sobre este estilo guatemalteco. Por cierto, creo que eso es importante de subrayar, que dentro de las distintas escuelas mundiales de la arquitectura barroca, existe una arquitectura barroca guatemalteca que tuvo su origen en la antigua, que es importante valorar, especialmente pues en la actividad que hoy pues nos convoca, nos reúne. Aquí podemos ver una reconstrucción de la Catedral de Santiago, Guatemala, la actual antigua. Podemos ver las características tan particulares del barroco guatemalteco, como es el uso muy profuso de la decoración, algunas obras colorido, también cierta masividad con, debido pues a la cuestión de los sismos. Aquí vemos otra obra del barroco guatemalteco, el frontispicio de la iglesia de Santa Clara. La utilización de estípites, si bien es cierto, estas decoraciones son de algunos tratadistas europeos, en Guatemala pues se aplicaron con bastante originalidad, dando pie a una expresión bastante particular. Y esta obra, que es la Iglesia del Carmen, que para muchos especialistas es considerada la obra de mayor nivel del barroco guatemalteco. Aquí muy rápidamente podemos observar que eh, la arquitectura alcanza un juego de volúmenes, ciertos sentidos verticales, eh,
Los volúmenes generan contrastes de áreas de luz y de sombra, profundidades, es decir, ya hay una composición volumétrica que busca un movimiento y efectos de luz y sombra. Y todo pues muy enlucido con altaurí, que es un tipo de decoración que se sobrepone a toda la fachada de la iglesia. Al parecer los interiores también tenían estas características, haciendo esta obra efectivamente muy relevante dentro de la creación arquitectónica. Este estilo, el barroco guatemalteco, tuvo una región muy amplia de influencia. Aquí vemos estas dos obras en el oriente y el occidente del país, todo entre el siglo XVII y XVIII, y más allá pues de las fronteras de la entonces provincia de Guatemala. Sí, esta arquitectura antigüeña tuvo influencia en Chiapas, en Honduras, en Nicaragua, se constituyó en toda una expresión regional del barroco. En esta diapositiva vemos hacia la izquierda la iglesia de la Merced Antigua y en la derecha la iglesia de la Merced de la Nueva Guatemala. Aquí podemos ver las diferencias, la contraposición, más que diferencia, la contraposición entre el barroco guatemalteco y un clasicismo académico que trajeron los arquitectos españoles con la fundación de la Nueva Guatemala a fines del siglo XVIII. Entre la arquitectura barroca guatemalteca se caracterizaba por una volumetría compacta, cierta horizontalidad, muy poca esbeltez de los elementos verticales por cuestiones sísmicas o para lograr una expresión de fuerza. La arquitectura que viene a la ciudad de Guatemala con los primeros arquitectos españoles a fines del siglo XVIII se caracteriza por cierto impulso vertical, por cierta composición de volúmenes. Vemos pues cómo las torres campanario tienen cierta independencia respecto al cuerpo o la parte central del frontispicio tiende como a adelantarse. En fin, ya hay un juego de volúmenes, ¿verdad? Y se abandona en buena medida la decoración por una expresión más sobria, tectónica, clasicista. Entonces, aquí vemos pues esa contraposición entre el barroco y el clasicismo. Y en este periodo, pues, fueron los templos los principales objetos de creación arquitectónica, por ser una sociedad muy religiosa en ese entonces. E inmediatamente pasamos a las obras del clasicismo, que como señalábamos, este estilo llega a Guatemala en manos de los primeros arquitectos que vienen de España. eh, Lamentablemente dejan por un lado la arquitectura barroca guatemalteca e introducen este estilo muy en consonancia con los tratados de las academias de arquitectura de España, de Italia. Ujú. Tal como señalamos, aquí la columnata, las pilastras tienen un papel relevante. También hay una lógica tectónica, si vemos la relación del entablamento con las columnatas, las pilastras y cierta sobriedad, es decir, cierta expresión un tanto estructural. Aquí vemos otros dos templos, porque siguen siendo los templos las principales obras de la arquitectura, estos templos de la Nueva Guatemala, donde lo que más impresiona es la escala, son eh, edificios casi de tamaño colosal, siempre dentro de esta búsqueda de romper con la caja mural y hacer una composición de volúmenes, tal como vemos en los campanarios de la recolección, o la cúpula es elevada sobre un enorme tambor y coronada por una linterna. Los ábsides son circulares, es decir, ya hay una búsqueda de una composición volumétrica. Y aquí en esta planta se puede ver más claramente esa búsqueda de composición con grandes volúmenes y el interior. Son unas naves gigantescas. Hasta en ese momento no se conocían espacios interiores de esta escala en toda la región. Aquí vemos el crucero de San Francisco, también las cúpulas de casi 18 metros de luz. Estamos ante la escala colosal y probablemente uno de los efectos que buscaban estos arquitectos es el que vemos, y es que los templos modelan el paisaje urbano. Vemos cómo las elevadas torres campanario, las cúpulas sobre tambor, la distribución de los templos en todo el plano de la ciudad generan pues esta vista muy bella de la Nueva Guatemala.
que se podía ver hasta inicios del siglo XX. También, pues, dentro de la arquitectura clasicista aparece este edificio un tanto extraño, es un tanque, una pila pública, pero la forma circular, el, el exterior, que es una arcada circular, y el interior, una columnata, todo a partir de un círculo enorme y un espejo de agua. Creo que es una obra, a pesar pues de ser de uso popular, de cierta originalidad y calidad arquitectónica. Estas pilas públicas, que hubieron varios en la ciudad de Guatemala. También una de las joyas de esta arquitectura es el edificio de la universidad del siglo XIX. Aquí podemos ver el maravilloso claustro, donde las proporciones, las dimensiones de los pilares, las decoraciones, todo es muy cuidadosamente estudiado para producir un efecto extraordinario de belleza. Aquí el claustro principal, que como señalábamos es una de las joyas de la arquitectura colonial en Guatemala. A mediados del siglo XIX entra un estilo aún más sobrio, con más lógica tectónica, que es el neoclasicismo, donde las columnatas pues ya son exentas, trabajan estructuralmente, ya no son decorativas, y toda la arquitectura tiende a seguir más los patrones griegos y romanos. Muy brevemente vamos a señalar la presencia de esta concepción arquitectónica en el país. Lo primero es que la arquitectura principal dejan de ser los templos y se vuelven los edificios de gobierno, en este caso los teatros, el Teatro de la Ciudad de Guatemala, el Teatro de la Ciudad de Totonicapán, de Quetzaltenango, se hacen bajo esta concepción de la arquitectura neoclásica. También otras sedes de gobierno, como el Palacio de Quetzaltenango, la Penitenciaría de Occidente. Y aquí vemos a uno de sus artífices, el arquitecto Domingo Goicolea, a fines del siglo XIX. Y como esta arquitectura pues tuvo una especial recepción en Quetzaltenango, vemos aquí otras obras, dentro de ellas una iglesia de características neoclásicas. Cabe subrayar los campanarios circulares o cilíndricos, que son características del neoclasicismo. Aquí el pórtico del Teatro de Quetzaltenango, podemos apreciar pues la escala colosal de estos espacios, esta arquitectura tan bella. Bueno, por limitaciones de tiempo no puedo hablar un poco más de estas obras, pero indudablemente son obras muy bellas, al extremo que casi se han constituido en símbolos de la ciudad. Y aquí, pues, este interior, un espacio neoclásico que es la cabecera de la Catedral de Quetzaltenango, donde vemos la fuerza de los elementos arquitectónicos, la escala monumental de los interiores, la sobriedad, todas esas características propias de la espacialidad neoclásica en la arquitectura. Aquí estas dos obras para la ciudad de Guatemala, concebidas en el neoclasicismo: el Palacio Municipal, que se iba a realizar en la Plaza Mayor. Al parecer recupera elementos de la catedral, y con ello pues la Plaza Mayor hubiera adquirido una unidad formal que lamentablemente perdió a lo largo del siglo XX. En alguna medida se recuperó con el Portal del Comercio, siguiendo este estilo. Y finalmente, pues, los últimos ecos del neoclasicismo en Guatemala están en los años 30 del siglo XX, con estos espacios circulares. Por razones de tiempo no puedo indicar el año, los autores, pero abajo anoté esos datos por si tuvieran interés. Entramos al estilo historicista, muy probablemente luego de varias décadas de una arquitectura muy sobria, austera, solemne, monumental. Es recibido muy ampliamente esta nueva concepción de la arquitectura, el historicismo, que como todos sabemos, pues para algunos es una crisis, porque en realidad no es un estilo, se adoptan estilos del pasado, no hay un estilo nuevo. Mas, sin embargo, pues hay mucha creatividad. Aquí vemos estas dos residencias, una como un castillo
francés en las riberas del lago de Amatitlán. Esta otra, una casa mozárabe en el centro de la ciudad, donde vemos pues cómo hay una explosión de colores, de formas, de decoraciones. Es un periodo de mucha creatividad. También a fines del siglo XIX se abren muchos espacios públicos en la ciudad, bulevares, parques, y aparecen estos objetos arquitectónicos extraños para nuestro medio, estos templetes en la Reforma, esta fuente a Saturno, la fuente del Parque Central, los kioscos en el desaparecido Parque Navidad. También dentro de esta decoración a escala urbana, en calles, plazas, parques, aparece la estatuaria conmemorativa. Vemos estatuas ecuestres, columnas, obeliscos, eh, en fin, todo un repertorio de formas de distintas épocas, ¿verdad? Los obeliscos son egipcios, las columnas son romanas, etcétera. También en Quetzaltenango vemos este arco del triunfo, lamentablemente inconcluso y finalmente demolido. Estaba en la entrada a la ciudad este enorme kiosco en el Parque Central, este monolito que corona hasta la fecha el Cerro del Baúl, un mirador espectacular de la ciudad. También estas torres que casi se hicieron en todas las cabeceras departamentales, y para la ciudad de Guatemala se hizo esta torre con referencias a la famosa Torre Eiffel de París, que nos revela pues un como afrancesamiento de las ciudades, ¿verdad? Y con la iluminación nocturna que ya era posible para los años 30 del siglo XX, pues se vuelve todo un espectáculo nocturno al sur de la ciudad, y ahora uno de los hitos de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Aquí vemos cómo el paisaje urbano cambió en las calles de las ciudades. Parecen estas residencias historicistas, generalmente de dos niveles. También las iglesias se ven concebidas bajo nuevas concepciones arquitectónicas, en relación pues con estilos históricos, en este caso del mundo medieval cristiano, el neogótico, el neorrománico. También estas iglesias ya se hacen con concreto armado porque son del siglo XX, donde las torres campanario pues son tan elevadas que se vuelven hitos dentro del paisaje urbano, ¿verdad? Y los interiores, por lo que señalábamos, la nueva tecnología del concreto armado se hacen más transparentes, más livianos, más esbeltos, y el uso profuso de la decoración, que es tan característico del historicismo, ¿verdad? Para las instalaciones militares, pues se adoptan estilos de fortificaciones medievales, tanto para la capital como para las ciudades del interior del país. Para los edificios principales de gobierno, el neorrenacimiento. Aquí vemos el Palacio Presidencial, el edificio Correos, el edificio de la aduana y los interiores. Los espacios interiores se vuelven suntuosos, lujosos, combinación de pisos, yeserías en los cielos, cortinajes, cristalerías, espejos, luminarias. Es casi un mundo de fantasía lo que se vuelven los espacios arquitectónicos interiores. Y aquí una de las obras más interesantes de la arquitectura historicista en Guatemala, este edificio que remataba el Boulevard de la Reforma, el Palacio de la Reforma. Es un edificio un tanto extraño porque las escalinatas son exteriores que invitan a los paseantes a subir a la obra, y se encuentran con unas enormes terrazas, azoteas, desde donde era posible pues, ver todo este entorno de plazas, bulevares, de bosques. Es decir, era un regalo para el espíritu, ¿verdad? En Quetzaltenango hay un arquitecto muy importante, el arquitecto Alberto Porta, quien hizo obras muy monumentales y bellas como el Pasaje Enríquez. Aquí vemos algunos detalles del ingreso, como que fuera un arco del triunfo. Aquí detalles de herrería, de yesería, de pintura. Son obras preciosistas, ¿verdad? También trabajó la nueva catedral de Quetzaltenango. Aquí vemos los interiores de las naves y especialmente
el sistema de cubiertas que ideó, que es un juego de cúpulas que hacen, pues, de la catedral una composición volumétrica a gran escala, coronada por juegos de cúpulas, lo cual es bastante excepcional y asombroso. De nuevo en la ciudad de Guatemala, pues se hace dentro de los edificios de los años 20 del siglo XX, se hace este edificio de características palaciegas para la Escuela de Medicina. El edificio es retrocedido dentro de la manzana para abrir una gran plaza y con ello enriquecer los espacios públicos de la ciudad. También de estas mismas características el Palacio de la Policía, donde el edificio es introducido dentro de la manzana, se genera una plazuela que es articulado con el atrio de la iglesia. También el nuevo palacio se distancia de la iglesia para crear pues toda una composición nada menos que en la avenida principal de la ciudad. Y vemos cómo las torres de este edificio, una está en relación, la torre norte está en relación con el Parque Concordia, la torre sur justo se emplaza como foco de perspectiva de esta calle. Es decir, eran edificios que se concebían también en relación con el resto de la ciudad, con las plazas, las perspectivas, los parques, para pues mejorar la calidad del paisaje urbano, ¿verdad? Llegó el turno al Palacio Nacional, hay una serie de propuestas. Aquí vemos la del arquitecto italiano Guido Albani, la del arquitecto guatemalteco Pérez de León. Finalmente, pues el dictador de turno no dio libertad a los arquitectos, sino él escogió el estilo y el lugar. Y bueno, aquí está el Palacio Nacional, un poco fuera de proporciones porque se escogió una manzana muy larga, entonces tiende a ser muy horizontal. También en los interiores hay algunos problemas pareciera ser que algunos interiores fueron trabajados por decoradores y hay que cosas muy pesadas o columnas fuera de proporción, en fin. Pero hay otros interiores que son maravillosos, ¿verdad? Por ejemplo, este, estos puentes que están sobre los patios interiores o el salón de banquetes con unas proporciones y lo que ya señalábamos de la arquitectura historicista, ¿verdad? Combinación de artes, cristalería, vitrales, parqués, incrustaciones de metal sobre los artesonados de madera, etcétera, etcétera, que hacen de estos espacios pues unas auténticas joyas de la arquitectura, de nuestra arquitectura, ¿verdad? Y dentro de la arquitectura historicista aparece una corriente que propugna por hacer arquitectura, pero ya no a partir del Renacimiento italiano o que del barroco español, sino tomar como referentes a la arquitectura histórica del país, la arquitectura colonial y más allá la arquitectura prehispánica. Entonces aparece el estilo neocolonial. En los años 20 del siglo XX, estos estilos, bueno, son toda una corriente que atraviesa América Latina en búsqueda, pues, de crear una arquitectura propia, ya liberada, autónoma respecto a Europa, Estados Unidos, y se ve, y dentro de los cánones del historicismo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues se retoman elementos de la arquitectura antigüeña, no de las iglesias, pero sí de la arquitectura civil y residencial, que era un poco más austera. Entonces, en los años 30 se hacen las primeras obras de arquitectura neocoloniales. Aquí vemos estas dos hermosas obras en la finca La Aurora. Bueno, hay muchas más obras. También impactó sobre la arquitectura residencial. Este estilo como que llegó para quedarse, porque aún a inicios del siglo XX la arquitectura neocolonial todavía se construyen muchas obras bajo estas influencias, ¿verdad? Volviendo a los años 30, aquí vemos pues a uno de los principales artífices de este estilo,
Y su principal obra, el Palacio de las Comunicaciones, conocido como el edificio Correos actualmente. Y este elemento espectacular, ¿verdad? Una reproducción del arco colonial del antiguo en la Nueva Guatemala, solo que embellecido con una galería superior rematada con una espadaña. Y pues es una de las obras más importantes y admiradas del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Este aporte del arquitecto Pérez de León. Y algunos otros consideraron pues de que, que el auténtico origen de los valores locales debe de rescatarse en las culturas originarias, prehispánicos. Entonces aparece la arquitectura neoindígena y afortunadamente contamos con un hermoso edificio, el Palacio Maya de San Marcos. Aquí vemos cómo es un edificio que rompe o trata de romper con muchos cánones de arquitectura occidental, por ejemplo, esta composición, este volumen menor, volumen mayor, este ingreso tan verticalizado, o la escalinata está adornada con estos quetzalcóatls, todo el plumaje que va hacia arriba, la entrada es como un arco maya, o el portón de ingreso tiene elementos de los relieves y de las pinturas prehispánicas. Logran crear un edificio bastante original, sobre todo porque rompe con muchas características de la arquitectura occidental, con este juego de volúmenes escalonados y el volumen central angosto y muy verticalizado. Luego, pues, tenemos la influencia de otro estilo, el Art Nouveau, que también trata de hacer una ruptura con el historicismo, un poco cansado de las columnas, las pilastras, de estilos anteriores, pues aquí se crea todo un repertorio formal, nuevas columnas, nuevos capiteles, nuevas proporciones de arcos, de decoraciones, como una búsqueda de originalidad, de innovación que siempre ha caracterizado la creación arquitectónica. Este estilo no es muy conocido en Guatemala o no ha sido muy estudiado, pero al parecer existen varias obras. Aquí vemos algunas de ellas. Estas decoraciones de líneas sensuales o vegetales en este puente o en la entrada del edificio principal de la Exposición Centroamericana de 1896. También en residencias particulares se encuentra esta decoración en fachada, en espacios interiores. Y al parecer en Quetzaltenango pues se contó con una obra de estas características. Aquí vemos el contraste entre, la austeridad de los edificios clasicistas y las curvas y los grandes vanos y decoraciones de la arquitectura Art Nouveau. Aquí pues una vista más de cerca. Vemos este teatro que estaba en el centro de Quetzaltenango. Aquí vemos las formas del balcón, las cornisas de remate, todo son líneas en movimiento, rompiendo pues con los elementos rectilíneos, tectónicos. En la ciudad de Guatemala pues también encontramos esta obra Art Nouveau, pero de un Art Nouveau catalán, porque el Art Nouveau también tuvo distintas corrientes interiores, que es la vía Yurrita. Una característica es que estas vías generalmente estaban en el centro de los grandes predios. Este se sacó a la par pues de la vía pública, seguramente para que fuera admirada. Vemos esos balcones cilíndricos, esos juegos de techos, o de este otro lado, esta escalinata atravesada por un corredor. En fin, hay elementos novedosos, creativos. Y la principal obra, una de las principales obras, la iglesia de Yurrita. Aquí a la izquierda podemos admirar cómo se manejan las columnas, los arcos de ingreso, es toda una estilización, o los interiores, ¿verdad? El Art Nouveau
como señalaba, falta estudio, probablemente existan más obras entre este estilo que valdría la pena reconocerse. Y ya pues, también en los a la par del Art Nouveau está el Art Déco para aquellos espíritus que se identificaban más con las formas puras, geométricas, pues, existió el Art Déco. También tuvo muchas variantes. Aquí vemos una residencia, vemos un comercio, una gasolinera, parecieran como que fueran diferentes estilos, pero son distintas vertientes del Art Déco. Esta fábrica en Quetzaltenango, este cine en la ciudad de Guatemala, fue un estilo que tuvo mucha recepción, se hicieron muchísimas obras dentro del Art Déco. Aquí algunas obras mayores, el edificio La Perla, el Banco Notebon, y cómo el acento arquitectónica se traslada hacia la esquina. Son las esquinas donde se sitúan los principales ingresos, donde convergen los planos de las fachadas y se crean pues formas cilíndricas para resaltar y crear un motivo especial en las esquinas de la ciudad, ¿verdad? Muchos edificios públicos se hicieron bajo distintas vertientes del Déco, entre ellos la tribuna del Campo de Marte. También ya con los gobiernos de la Revolución del 44 al 54 se hacen en estilo Déco, solo que aquí cambia la tipología arquitectónica. Las obras principales ya no son los palacios, las iglesias, los cuarteles, sino son los centros de salud, los centros de educación. Aquí vemos un jardín de niños para ayudar a las madres trabajadoras. Abajo, pues por primera vez se hacen edificios formales para las escuelas públicas. Hacia la izquierda, el edificio de la Universidad Popular, un centro escolar nocturno para apoyar a los trabajadores y empleados en su formación. También, pues, todo el sistema de escuelas federales que crea el presidente Arévalo, casi en todas las regiones del país. Aquí vemos algunas de ellas. Bueno, esta es una biblioteca también, se abren bibliotecas en distintos puntos de la ciudad. Aquí vemos esta Escuela Federación en el suroccidente, esta Escuela Federación en el área de Pamplona, en ese entonces un barrio de familias pobres en las orillas de la ciudad. Las formas circulares eran muy audaces, que seguramente querían expresar la revolución educativa que trataba o trató de introducir, o mejor dicho, introdujo el presidente Arévalo en el país, ¿verdad? También entre el Art Déco pues, se hacen hay una obra muy importante del Teatro Lux, especialmente por sus transparencias o este espacio interior, un vestíbulo de doble integración espacial circular y pues esta explotación artística, si así se le puede llamar, de la iluminación nocturna con las transparencias y las formas del edificio, que fue una imagen espectacular para a Guatemala de aquel entonces. Este otro edificio ya de altura, los primeros edificios de altura en el país, en Art Déco, aquí la forma cilíndrica, curva, se apodera casi de todo el edificio, siempre el contraste en la esquina. Es una obra muy interesante, el edificio Magermans de los años 50. Y aquí tenemos solo un par de obras de uno de los más importantes arquitectos del Déco, el arquitecto Krebs, donde el Déco ya se vuelve aerodinámico, introduce ya fachadas de carácter plástico, es decir, ya va hacia una expresión plástica, la arquitectura como expresión plástica. Y finalmente, pues llegamos al movimiento moderno. Vamos a ver algunas obras de sus distintas variantes, algunas obras del funcionalismo, del estilo internacional, del brutalismo, el estructuralismo, del organicismo. Y finalmente la que a mi juicio es la arquitectura más relevante del movimiento moderno, que es el expresionismo. Aquí vemos pues, algunas obras del funcionalismo. Ya desde los años 30 la arquitectura deco se hace más sobria, pierde decoración, tiende
adquirir un lenguaje de grandes volúmenes puros, que es esta obra el primer hospital formal y profesionalmente concebido para el país, que es el Hospital Roosevelt de los años 40, hecho pues durante la gestión del presidente Arévalo, el presidente Arbenz, con sus distintas instalaciones. En la parte de abajo, el primer hospital de maternidad, el primer hospital de pediatría, en la parte superior el área de quirófanos, en fin, todo un conjunto hospitalario de gran envergadura que nunca se había conocido en la historia del país. También parte de los gobiernos de la revolución, ese énfasis en las obras sociales. Se hace por primera vez una biblioteca nacional, un archivo histórico, en una arquitectura muy sobria, de grandes volúmenes. Esta austeridad es una contraposición al historicismo, mientras el historicismo pues quedó en manos de dictaduras, oligarquías, como un estilo muy suntuoso, decorativo. Los gobiernos de la revolución adoptan este estilo austero, funcional, como una forma de señalar una nueva época para el país. Para ya no mencionar la orientación social de las obras, ¿verdad? Bibliotecas, escuelas, teatros, en fin, ¿verdad? Y luego pues llega el estilo internacional. Hubo una crítica a la arquitectura funcionalista por su simpleza. Carlos Mérida trae pues al país el conocimiento del estilo internacional y crea condiciones para que hagan obras de este estilo. Aquí vemos las características del estilo internacional, las grandes pantallas de cristal, las proporciones, volúmenes casi como suspendidos, proporciones o muy horizontales o muy verticales, pero sobre todo la transparencia, ¿verdad? En ese entonces se hace la ciudad universitaria, también el edificio de la rectoría em, tiene estas características del estilo internacional, solo que aquí pues se le incorporan elementos, formas prehispánicas para darle un carácter de estilo internacional, pero con cierta expresión local, regional, ¿verdad? Al igual que la arquitectura neomaya, buscan en las formas y los espacios prehispánicos un arsenal, una fuente para hacer una arquitectura que tenga alguna expresión de identidad. Entre las obras de estos arquitectos, Pelayo de Arena, Roberto Aycinena, también encontramos estos monumentos, siempre con esas mismas características, elementos muy delgados, muy de proporciones muy alargadas, formas puras, espejos de agua. Y llegamos pues al edificio de la Facultad de Arquitectura a fines de los años 60. Solo que este edificio introduce una innovación, que es un edificio organizado a partir de una plaza interior. La plaza interior sirve como un espacio de encuentro social. Aquí vemos algunas características originales y a su diseñador, el arquitecto Aycinena, y las fachadas del edificio, ¿va? Donde es más notoria, perdón, ¿hay algún inconveniente? Hasta ahí estamos. Perdón, señalaba las fachadas originales del edificio de la Facultad de Arquitectura, donde vemos un primer nivel de un sótano de piedra vista sin tratamiento, y por el contrario un tercer nivel aéreo, transparente, es decir, como una degradación de lo ciego a lo transparente, elevado. Es una obra interesante. Y aquí, como este edificio, a partir de una plaza interior, se crea todo un sistema, un juego de 5 edificios. Aquí en la parte de abajo pueden ver la interesante elevación que se genera al articular estos 5 edificios, que es el campus central de la Universidad de la Andiva, ¿verdad? Aquí vemos estas obras del arquitecto Pelayo. Vemos cómo, digamos, en el centro, pues el edificio se limitó a ser un gran cubo,
Ya en el sur de la ciudad, en una manzana triangular, el edificio tiene más libertad de movimientos, y ya al interior de la ciudad universitaria, cómo el cubo de grada se separa y se articula el edificio por unos puentes, es decir, ya hay una composición de volúmenes y cada volumen tratado de diferente manera. Por ejemplo, el volumen de gradas trapezoidal y de mampostería, el de puentes completamente transparente, etcétera, ¿verdad? Aquí otros edificios de altura de los años 60 en estilo internacional. Aquí vale la pena destacar pues el Hotel Ritz, el colorido y sobre todo destacar la obra del Banco Guatemala, por lo que ya todos hemos escuchado de la integración plástica, los grandes murales como parte indisoluble de la obra, o el sistema de parteluces que se integra a la forma de los murales, creando una unidad arquitectónica. El conjunto del centro cívico, donde pues se adopta un principio muy importante y es llevar el gran arte a los espacios públicos, ¿verdad? Entonces, obras murales de gran calidad de artistas muy reconocidos son llevados a las plazas, a las calles, a las fachadas de los edificios, constituyendo pues un aporte muy importante y un principio muy importante de la arquitectura moderna. El, la terminal aérea también en estilo internacional. Aquí los interiores, aquí tal vez lo que vale lo más importante señalar es la espacialidad interior. eh, Da la impresión como que los distintos niveles flotaran, porque casi no hay muros de por medio, hay una transparencia de lado a lado del edificio, integración espacial de dos, tres niveles. En fin, es lamentable que esta obra haya tenido un final tan terrible. Entramos al brutalismo, ya solo nos van quedando dos, tres estilos. Gracias, ya se nos fue el tiempo, Carlitos, pero si pudieras acelerarlo un poquito para Con mucho concluir. gusto, Carlos. Ay, disculpas, es que el tema es tan amplio, pero con todo gusto voy a concluir así muy aceleradamente. Gracias, gracias por el aviso. Bueno, aquí vemos obras del estilo brutalista. Yo creo que entre el movimiento moderno fue el estilo con que contó más obras. Hubo más identificación de los arquitectos con este estilo arquitectónico, edificios de altura. La Torre de Guatel, creo que es uno de los edificios más importantes de los arquitectos Minondi y Gliseman. Es muy original como edificio alto. También el edificio de la Biblioteca Central, especialmente ese escalonamiento invertido con plazas, rampas. Miren los rompeluces desde el interior del edificio. En fin, hubo un momento en que la ciudad universitaria pues llamaba a los mejores arquitectos y fue casi un centro de grandes obras de arquitectura. Este edificio de los años 70, que me lo mencioné muy brevemente, tiene un espacio interior, pero de lo más formidable. Vale la pena conocerlo para quienes no lo conocen. Está sobre la calle Montúfar. Es por cierto, de los primeros egresados de la Facultad del Arquitecto Lacape y Tinoco. Es un espacio gigantesco articulado por puentes, etcétera. Y ya para ir terminando, el estructuralismo con los paraguas para auditorios, iglesias, estas estructuras regladas, eh, en el auditorium de la ciudad universitaria que crean pues una expresión arquitectónica novedosa, unos espacios interiores bajo semiesferas y este que creo podría ser tal vez la obra más interesante, la sinagoga de la ciudad de Guatemala, especialmente porque el cerramiento vertical en buena medida eran vitrales. Y llegamos el organicismo, esta obra del Parque de la Industria que sigue las formas naturales. Miren este juego de lagunas artificiales, de cascadas, bueno, en fin, es una maravilla. Y finalmente llegamos al expresionismo, esta obra de los años 60
el arquitecto Cañas, donde la tecnología constructiva es sometida a los dictados de las formas arquitectónicas, es decir, las vigas, las columnas son inclinadas, arqueadas, porque aquí lo importante es la expresión arquitectónica, no la lógica estructural que dicta el sistema, ¿verdad? Además de la integración plástica que ya veíamos, aquí es más claro en este gimnasio cómo la columna es inclinada, la viga es arqueada, porque lo que se busca es una expresión arquitectónica, ¿verdad? Miren estas otras imágenes del gimnasio del Don Bosco, del arquitecto Cañas. Esta otra obra del arquitecto Cañas, la iglesia María Auxiliadora, donde el piso se articula con la pared, o los interiores en busca de la luz, el piso, las paredes, todo el cielo se curva en busca de la luz, bueno, asociado pues con la revelación de Dios. Esta arquitectura cristalina, que es bastante excepcional en Guatemala, vemos estas dos obras también del arquitecto Caña, especialmente esta estructura cristalina de colores, que es verdaderamente una fantasía arquitectónica, ¿verdad? Y finalmente, pues, la obra del arquitecto Recinos, este teatro al aire libre, donde hay a la vez una integración con el fuerte y un contraste. Es decir, hay una búsqueda de relación y de diferenciación a la vez. Aquí pues una hermosa fotografía que nos revela las características plásticas de este teatro, que son originales, increíbles, enigmáticas, qué decir, ¿verdad? Las palabras se quedan cortas ante esta creación arquitectónica. Finalmente, el Gran Teatro, uno de los aspectos más interesantes es la fachada frontal, una combinación de belleza, admiración, de algo extraño, enigmático, los interiores, un estallido de colores, sobre todo en la gran sala, donde el rojo y el dorado en un nivel intenso caracterizan a ese espacio interior, el tratamiento que hizo de los palcos laterales como un objeto que se va desplazando en el espacio y va creando una serie de formas, en fin, ¿verdad? Muchas gracias por ese gran recorrido que nos has dado, Carlitos. De verdad que Muy muy bien, yo les agradezco. nos alimenta mucho y es un buen inicio de este evento para ya dejar el marco de todo lo que ha pasado con toda nuestra corriente estilística en Guatemala. mu- Muchas gracias por la atención, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias, de verdad, y felicitaciones por ese gran recorrido, todas esas investigaciones. En nombre del comité organizador, pues vamos a hacerte entrega de este reconocimiento, que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Arquitectura, la División de Arquitectura del CUNOC y la Asociación de Estudiantes de Arquitectura EDA otorgan el presente reconocimiento al maestro en arquitectura Carlos Ayala Rosales por su valiosa participación dentro de esta actividad con el tema de las obras de la arquitectura en Guatemala, del clasicismo al expresionismo de 1821 a 1979, cabal coincidiendo pues con la inauguración del Gran Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Congreso Espacio 2021, y lo firma pues el señor decano, la directora de la Escuela de Arquitectura, y con mucho agrado pues hacemos entrega de este reconocimiento de forma virtual y te agradecemos mucho tu participación. Muy amables, gracias.